Si tienes una tarjeta de crédito, o mejor aún, apenas estás considerando en contratar una y quieres saber exactamente cómo ocuparla para sacarle todo el provecho y nunca tener que pagarle un centavo de interés a los bancos, estás en el video correcto porque en este video vas a aprender todo lo necesario para saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Aquí abajo del video te voy a dejar cada uno de los capítulos para que brinques específicamente a la sección que más te interesa, pero como te vas a poder empezar dando cuenta, vamos a ver qué son los pagos mínimos, cómo se calculan los intereses, qué es el costo anual total y cosas por el estilo. Pero empecemos de forma más general hablando de qué es una tarjeta de crédito, que es básicamente una línea de crédito que una institución financiera puede otorgarte y que tiene tres características principales. La primera es que justo podrás ocupar esta línea de crédito a través de un plástico, aunque hoy en día ya también es común utilizar más bien una tarjeta de crédito digital para que en compras en línea utilices la fecha de caducidad y el número de la tarjeta digital en lugar de la tarjeta física. También tienen la característica de que estas líneas de crédito son créditos revolventes. Es decir, que no es una línea de crédito que utilizas una vez y ya, como por ejemplo en la compra de una casa o la compra de un coche, sino que en cuanto saldas ese crédito, vuelves a tener el crédito disponible. Se renueva. Y finalmente tiene la tercera característica principal de que cada mes debes de pagar todo lo que utilizaste durante el mes anterior. Ahora, estas tarjetas, estas líneas de crédito suelen venir justamente con un límite de crédito que la institución va a establecer, usualmente dependiendo de tus ingresos, los ingresos que puedes comprobar y qué tan buen historial crediticio tienes. Sobre el límite de crédito hay dos cosas muy importantes que debes de tener en cuenta. La primera es que normalmente no podrás gastar más allá de la línea de crédito, el límite de crédito que te han otorgado. Es decir, que si te dan una línea de crédito de 10,000, usualmente no podrás gastar más de esa cantidad dentro de tu tarjeta de crédito. Digo usualmente porque a veces los bancos pueden permitir que te pases al menos un poco de esta línea de crédito, pero a cambio de que pagues una comisión por sobregiro de tu tarjeta, por utilizar más de la línea de crédito que previamente te habían otorgado. Por eso es muy importante que antes de utilizar tu tarjeta, sobre todo para compras grandes, te asegures de que tu línea de crédito es suficiente. En la aplicación de tu banco usualmente podrás verificar esto de forma muy rápida. Y si te das cuenta de que la línea de crédito no es suficiente, puedes recordar que es una línea de crédito revolvente, lo que quiere decir que si saldas parte del saldo o de lo que debes a la tarjeta, la línea de crédito se va a liberar y quizás entonces ahora sí tendrás la línea de crédito suficiente para hacer la compra que tenías pensada sin sobregirar tu tarjeta y tener que pagar aquellas comisiones que vengan como consecuencia. La segunda cosa importante que debes de tener en cuenta acerca del límite de crédito es que este podría afectar el pago mínimo que tú debes de pagar de tu tarjeta todos los meses. En un momento vamos a hablar sobre estos pagos mínimos, pero estos suelen calcularse como un porcentaje de tu línea de crédito completa. Eso quiere decir que entre mayor sea tu línea de crédito, también mayor podrían ser los pagos mínimos que tengas que hacer cada mes. Aunque de una vez te advierto que en realidad nunca deberías de pagar solamente el pago mínimo. Ahora, a cambio de estos plásticos que tienen una línea de crédito revolvente que tú puedes utilizar para realizar tus compras, algunos bancos podrían pedirte una anualidad, que como su nombre lo indica, es una comisión que tú pagarías de forma anual independientemente de cómo utilices tu tarjeta. Incluso si no haces ninguna compra con esa tarjeta, simplemente por haberla tramitado y por tenerla disponible, te cobrarán cierta anualidad. Aunque ciertamente hay algunas tarjetas de crédito sin anualidad, usualmente encontrarás que entre mayor es la anualidad, mejores son los beneficios, mayores son las líneas de crédito y menores son los intereses que cobra la tarjeta. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video sobre cuáles son las mejores tarjetas de crédito en México. Justamente te platico de aquellas que son las mejores sin anualidad, pero también te advierto que hay algunas tarjetas que dicen ser sin anualidad, pero cobran comisiones si no alcanzas cierto uso mínimo mensual. Por ejemplo, la HSBC TuNow dice que no cobra anualidad, pero te cobraría una comisión de 179 pesos masiva mensuales cuando no alcanzas un uso de al menos 2,500 durante cierto mes. Si no alcanzas ese uso mínimo durante los meses del año, eso se podría traducir en una anualidad de 2,148 pesos masiva, que ya es el equivalente a una anualidad de tarjetas incluso nivel platino. Entonces, si vas a contratar una tarjeta, no solamente pregunta qué anualidad te van a cobrar, sino si tienen comisiones o cierto uso mínimo que debes de alcanzar al mes, porque si sí tienen ese uso mínimo, esencialmente debes de contemplar la comisión mensual
como una anualidad con un nombre diferente. Y es muy importante que no intentes alcanzar esos usos mínimos con compras que no tenías pensadas solo para ahorrarte la comisión. Mejor de entrada, si sabes que no vas a alcanzar esos límites, cancela esa tarjeta y busca una que se acople más a la anualidad, que sí puedes pagar de entrada, o incluso buscar mejor una que no cobre anualidad para empezar. Ahora que cubrimos las bases sobre una tarjeta de crédito, ahora sí es momento de hablar de cómo es que se pagan para no generar intereses. Recuerda que las tarjetas de crédito deben de pagarse cada mes. Es una de las principales características que mencioné al principio del video. Pero que se paguen cada mes no significa que es cada mes calendario. Por ejemplo, del primero al último día del mes. En su lugar, cada tarjeta tiene una fecha de corte, establecida al momento de contratarla y que vendrá en tu contrato para que tú lo conozcas. De hecho, muchas veces la fecha de corte justamente es la misma fecha de contratación. Por ejemplo, digamos que contratas tu tarjeta el 12 de marzo, entonces el 12 de cada mes será tu fecha de corte. Entonces, todas las compras que realices a partir de esa fecha, en nuestro ejemplo 12 de marzo, hasta el 11 del siguiente mes, en nuestro ejemplo 11 de abril, se juntan en el mes de tu tarjeta y corresponde a las compras que tú debes de pagar después de la siguiente fecha de corte. Entonces, a partir de la siguiente fecha de corte y máximo hasta la fecha límite de pago, que suele ser 20 días después de la fecha de corte, puedes tú realizar el pago del saldo equivalente a los gastos que tú realizaste durante el periodo anterior. En nuestro ejemplo sería pagar entre el 11 y 31 de abril las compras que realizaste entre el 12 de marzo y el 11 de abril. Para asegurarte de que siempre pagas a tiempo tu tarjeta, entonces en la fecha de corte tú vas a poder encontrar el estado de cuenta de tu tarjeta, identificar específicamente cuál es la fecha límite de pago y asegurarte de que pagas antes de esa fecha, o de preferencia, simplemente, como yo le hago, pagar en la misma fecha de corte. Así no tienes la presión de una fecha límite porque pagaste con varios días de anticipación. Ahora, en este mismo estado de cuenta, junto con la fecha de corte, la fecha límite de pago, el saldo a pagar, también vas a poder encontrar una pequeña y módica cantidad llamada pago mínimo, que suele ser un monto muy pequeño. Podría ser tan bajo como 1.25% de tu línea de crédito o 1.5% de tu saldo, aunque cada banco podría establecerlo de forma diferente. Desafortunadamente los bancos justos se aprovechan de esto e intentan hacerte pagar lo más poco posible para que acumules la mayor cantidad de intereses posibles también. En un momento vamos a hacer los cálculos específicos de cuántos intereses tendrías que pagar si pagas solo el mínimo o si pagas solamente cierta cantidad, pero del pago mínimo debes de saber dos cosas. Número uno, simplemente es el pago mínimo para que el banco no declare a tu línea de crédito como retrasada en sus pagos. Y mientras técnicamente no te retrases en tus pagos, sigas pagando el pago mínimo, no te van a reportar como con deudas en el buró. Pero número dos, nunca deberías de pagar el pago mínimo. Siempre debes de intentar simplemente pagar el pago para no generar intereses, que también vas a encontrar en tu estado de cuenta. Hablando justo de este pago para no generar intereses, es al único que debes hacerle caso, el que debes intentar pagar mes tras mes para disfrutar de todos los beneficios de tu tarjeta sin tener que pagarle un solo centavo de interés al banco. Sí, hay algunas comisiones de las que no te vas a deshacer, como la anualidad, quizás alguna comisión por apertura, o quizás algunas comisiones por disposición de efectivo en cajeros o cosas por el estilo. Pero intereses, de eso sí te puedes liberar al 100%. Sí, justo pagas este pago para no generar intereses. Ahora, un punto importante a considerar es que este pago para no generar intereses podría variar del saldo total si es que tú realizaste compras a meses sin intereses. Por ejemplo, si tú, digamos, compraste una lavadora de 12,000 pesos a 12 meses sin intereses, eso quiere decir que en cuanto lo compres, tu saldo es de los 12,000 que acabas de ocupar. Pero el pago para no generar intereses de ese mes solamente son los 1,000 pesos que corresponden a ese mes. Para el siguiente mes, el saldo bajará a 11,000. Obviamente si es que pagaste los 1,000 que te correspondían, y el pago para no generar intereses del segundo mes serán otra vez 1,000, y así sucesivamente durante los 12 meses hasta que el saldo llegue a cero. Esta es la única excepción en la que es posible pagar menos del saldo, solo el pago para no generar intereses y realmente no generar nada de intereses, sea porque el banco directamente o un comercio te ha permitido hacer una compra
a meses sin intereses. Pero no importa el nombre de estos meses sin intereses, si no pagas el saldo que te correspondía mes tras mes, aunque se llamen sin intereses, tu compra va a generar intereses. Si tú en tu tarjeta no haces ninguna compra a meses sin intereses, entonces cada mes el pago para no generar intereses será idéntico al saldo total. Mientras tú entonces te asegures de pagar este pago para no generar intereses antes de la fecha límite de pago, tú no vas a tener ningún problema y nunca le deberás un solo centavo de interés al banco. Pero, ¿qué pasa si tú en algún momento no puedes pagar el pago para no generar intereses antes de la fecha límite de pago? Sea que o no juntaste todo el dinero necesario para cubrir el pago, o se te pasó el pago y pagaste hasta después. En ese caso, habrás fallado, habrás usado incorrectamente tu tarjeta de crédito y habrás incurrido en intereses. ¿Cuántos intereses? Va a depender de dos variables principales. Número 1, el saldo promedio diario que tú hayas tenido durante el mes anterior. Y número 2, la tasa de interés que tu tarjeta te está cobrando. Para ayudarte con los cálculos, he creado esta plantilla que puedes encontrar en mi tienda de plantillas financieras en eduardorosas.mx/tienda. Te voy a dejar el enlace también allá abajo en la descripción. Nota que justo vas a encontrar la plantilla que siempre puedes copiar, quizás para cada mes. Por ejemplo, yo aquí he creado una copia de la plantilla para marzo de 2024. Lo que tendré que hacer durante marzo, o ya que me llegue mi estado de cuenta, es poner todos los cargos y todos los abonos a mi tarjeta durante cada uno de los días para que se calcule, como ves acá abajo en azul, el saldo promedio de mi tarjeta. Además, acá arriba habré puesto cuándo es la fecha de corte y cuál es la tasa de interés. Nota que con esta información, la plantilla ya calcula que tu interés del mes, si no pagas el pago para no generar intereses, sería de 126 pesos con 7 centavos. Ojo, el interés se calcula justo sobre el saldo promedio de todo el mes, no sobre lo que te faltó pagar. Por ejemplo, si el pago para no generar intereses era de 1,000 pesos y tú solo pagaste 900, no se calculan los intereses solo sobre los 100 que te faltaron pagar, sino sobre el saldo promedio, que será diferente dependiendo de cuándo fuiste haciendo los cargos. Por ejemplo, voy a regresar a esta plantilla que está completamente en blanco. Si el cargo fue justo en la fecha de corte, vamos a ponerle que el cargo fue de los 1,000 pesos completos, entonces el saldo promedio diario es de 1,000 pesos, porque todos los días debiste esa cantidad. Pero si el cargo no fue hasta el último día, que en este caso sería el 11 de marzo, el saldo promedio solo es de 34 pesos con 48 centavos, porque fue de 0 durante 29 días, o 28 días en este caso porque es febrero, y de 1,000 pesos el último día. Por eso el saldo promedio es tan importante. El chiste es que si tú no pagas ese pago para no generar intereses, esos intereses se agregan a tu saldo del siguiente mes. Digamos en este ejemplo que tú terminaste con un saldo de 5,949 pesos y no pagaste, entonces incurres en unos intereses de otros 126 pesos. Para el siguiente mes, desde el primer día ya tendrías un saldo a pagar, que sería igual a esos 126 pesos de interés más los 5,949 pesos que debías de haber pagado y no pagaste. Desde el primer día, entonces tú tendrías ese saldo sin pagar que se sumaría a todos los cargos que tú vayas dando. Y nota que entonces tu saldo promedio sería bastante más elevado y por lo mismo el interés sería bastante más elevado. Teniendo esta hoja de cálculo, de hecho, podrías calcular qué pasaría si tú sabes que no vas a poder pagar completamente tu tarjeta al final del mes. Si tú ya tienes cierto dinero, te conviene abonarlo a tu tarjeta lo más pronto posible. Porque imaginemos este mismo escenario, en el que si no hicieras ningún abono, al final del mes tendrías un saldo promedio de 8,776 y generarías intereses de 409 pesos. Pero si tú por ahí del día 10 puedes abonar 1,000 pesos, el saldo se reduciría y como lo reduces desde muy temprano en el mes, el saldo promedio baja bastante y entonces baja también el interés que deberías de pagar. Nota que en este caso, al hacer el abono en el día 10, tus intereses bajan a 376, pero si tú hicieras el abono hasta prácticamente el último día, por ahí del día 27, tus intereses apenas y bajan unos
4 pesos a 403. Obviamente de preferencia quieres pagar completamente el pago para no generar intereses, pero si sabes que te va a costar trabajo, quizás hacer abonos desde el principio o lo más temprano en el mes posible te ayudará a generar menos intereses al final del día. Si quieres entonces hacer tus propios cálculos, saber qué intereses tendrías que pagar, hacer algunas simulaciones de cómo estos intereses bajarían si tú empiezas a hacer abonos, te voy a dejar de nuevo el enlace a la tienda para que descargues esta plantilla ahí abajo en la descripción. Ahora, esos intereses que acabamos de calcular, cualquiera que sea que tú pagues durante el año, más la anualidad, más todas las comisiones asociadas a la tarjeta, sean de apertura, sean por retiro de efectivo, etcétera, etcétera, se juntan en el costo anual total. El costo anual total justo es una relativamente buena herramienta de comparación entre diferentes tarjetas, porque los bancos tienen que ver cuál es el costo anual total de todos los usuarios de esa tarjeta y sacar un promedio para mostrarte el costo anual total promedio de cierta tarjeta, para que entonces, si tú estás justamente buscando alguna, puedas comparar entre ellas y quizás ayudarte a decidir. Pero honestamente, el costo anual total, desde mi punto de vista, es un punto de comparación con muy poco peso, porque al final del día, tu costo anual total dependerá en su gran mayoría de cómo usas tu tarjeta. Si tú la usas correctamente y nunca pagas un centavo de interés, entonces tu costo anual total se reduce casi hasta cero, porque ya solamente contemplará quizás la anualidad o alguna comisión de la que no te puedes deshacer, pero ya no ningún interés. Entonces, incluso si encuentras la tarjeta de crédito con el mayor CAT posible, si tú la usas correctamente, tu CAT personal, incluso en esa tarjeta, podría ser muy bajo. No estoy disculpando a las tarjetas de crédito que tienen CATs enormes de más de 100%, como algunas de BBVA o algunas de Banorte, pero así como los bancos tienen cierta culpa por poner tasas de interés criminales, así los usuarios tenemos también la culpa de no saber usar la tarjeta y pagarla correctamente para no generar intereses, como tú ya aprendiste en este video cómo hacer. Finalmente, hay que considerar que estas tarjetas de crédito pueden venir con beneficios adicionales que tarjetas de débito o por supuesto el efectivo no te otorgarían. Y estoy hablando más allá de la conveniencia de no tener que cargar efectivo o la conveniencia de poder utilizar dinero que quizás no tenemos aún, que por cierto de preferencia solo usarías tu tarjeta con el dinero que sabes que ya tienes en el bolsillo para pagar. De preferencia utilizarías tu tarjeta solo porque te da beneficios sobre el efectivo, no porque no tienes el dinero aún para hacer la compra. Pero hablando de esos beneficios, hay beneficios reales muy útiles, como el hecho de que protejan tus compras recientes contra robo, o que protejan tus compras en caso de que encuentres lo mismo más barato unos días después, o que te protejan en tus viajes. Algunas te dan cashback, que esencialmente es un descuento que obtendrías en cada una de tus compras. Algunas tienen beneficios en viajes, como para que obtengas descuentos en aerolíneas o puedas acceder a mejores categorías en hoteles. Algunas no piden historial crediticio, cosas por el estilo. De nuevo, te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video sobre las mejores tarjetas de crédito en México, porque justo enlisto a al menos 3 de las mejores tarjetas en cada una de las categorías que te voy a dejar por aquí enlistadas, para que tú quizás encuentres aquella que es la mejor tarjeta para ti ahora que ya sabes cómo ocuparla. Y si de todos modos ya tenías una tarjeta, incluso antes de saber cómo ocuparla bien, qué bueno que ya viste este video, porque espero que te funcione para reducir lo más posible, de preferencia hasta cero, los intereses que le pagas al banco. Nos vemos en la próxima.